Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de comenzar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida tranquila. Mateo Vargas había construido su vida sobre una normalidad cuidadosamente construida. Durante 8 años, había sido el consultor de TI que arreglaba problemas de red para pequeñas empresas en Querétaro, una ciudad lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran el horario del mercado de fin de semana, pero lo suficientemente grande como para que los recién llegados no llamaran la atención. La había elegido deliberadamente, de la misma manera que había elegido todo desde aquella noche en la Ciudad de México, cuando 3 hombres con placas federales le habían ofrecido una opción que no podía rechazar. El comedor de su casa de 2 pisos olía al famoso estofado de Mariana, de ese tipo que hacía que los vecinos caminaran más despacio al pasar por su casa en la calle de los Fresnos. Mateo observó a su esposa dejar el plato de servir, su cabello castaño rojizo capturando la luz del candelabro que él mismo había instalado la primavera pasada. Mariana no tenía idea de que el hombre con el que se había casado, el padre paciente y gentil que ayudaba con las tareas y entrenaba al equipo de fútbol de Elena, una vez se había infiltrado en las redes encriptadas del sindicato Volkov y le había entregado a la FGR suficiente evidencia para desmantelar un imperio criminal valorado en 5,4 millones de pesos. Elena, de 7 años, les estaba contando sobre su día en la escuela, algo sobre un proyecto de ciencias sobre volcanes, cuando el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Nunca había sido de los que revisan mensajes durante la cena. Era una regla de la casa que él había establecido, pero algo le hizo mirar hacia abajo. La pantalla brillaba en blanco con un único mensaje de un número desconocido: no reacciones. Sal. El estofado se convirtió en serrín en su boca. Su entrenamiento se activó de inmediato. Ese viejo instinto de la FGR que lo había mantenido vivo a través de 3 operaciones encubiertas. Se obligó a masticar, a tragar, a mantener su expresión neutral incluso mientras su ritmo cardíaco se disparaba. Entonces vio a Elena. Su hija se había quedado completamente quieta, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. Sus ojos estaban fijos en su tableta, la que usaba para juegos educativos. E incluso desde el otro lado de la mesa, Mateo podía ver el brillo blanco reflejado en su rostro. Ella lo miró, y en sus ojos marrones, vio algo que le heló la sangre: miedo, reconocimiento, comprensión. Elena articuló 2 palabras: sonríe. Ahora. La mente de Mateo repasó posibilidades como si barajara cartas. ¿Cómo tenía Elena un dispositivo que podía recibir mensajes? Él mismo había configurado esa tableta, bloqueándola solo a aplicaciones aprobadas. ¿Quién podría haber burlado su seguridad? ¿Y por qué contactarían a su hija? Y entonces Tommy dijo que su volcán sería más grande que el mío. Pero le dije que el tamaño no importa si la reacción química es. Papá, ¿estás bien? Mariana lo miraba con preocupación. Se dio cuenta de que se había quedado congelado, tenedor en mano. Sí, cariño. Acabo de recordar que olvidé enviar un correo importante. Sonrió, y sintió como si su cara pudiera romperse. ¿Sabes qué? Creo que dejé mi portátil encendido arriba. Mariana, ¿te importaría si yo? Tengo que hacer pipí, anunció Elena de repente, empujando su silla hacia atrás con suficiente fuerza como para que raspara contra el suelo de madera. Pero de verdad, mucho. No fue sutil. Elena era muchas cosas: brillante con las computadoras, curiosa hasta la exageración, terca como su madre. Pero sutil no estaba en su repertorio. Bueno, ve entonces, dijo Mariana, riendo. No necesitas permiso. Mateo se levantó. Solo iré a buscar ese portátil rápidamente. Podía sentir la confusión de Mariana mientras salía del comedor. Podía sentirla preguntándose por qué ambos huían de la mesa de repente. En el pasillo, Elena lo agarró de la mano. Sus pequeños dedos temblaban. Papi, hay un hombre malo, susurró. Me envió un mensaje. ¿Sabe lo de Raúl? El mundo se inclinó. Raúl Suárez, su antiguo compañero en la división de delitos cibernéticos de la FGR. La única persona fuera de la agencia que sabía dónde se había reubicado Mateo. La única persona que podría haber enviado esa advertencia. Al baño, susurró Mateo de vuelta. Ahora.
Se deslizaron en el baño de la planta baja y Mateo cerró la puerta con llave. Se arrodilló al nivel de Elena, con las manos en sus hombros. ¿Cómo sabes lo de Raúl? El labio de Elena tembló, pero lo miró a los ojos. Encontré tu teléfono viejo. El que guardas en el garaje, en la caja de herramientas debajo de los clavos oxidados. Sé que lo revisas a veces cuando crees que estamos dormidos. Dios mío. La había subestimado de nuevo. Hace 3 semanas, descubrí la contraseña, continuó. Solo quería ver fotos tuyas de cuando eras más joven. Pero luego vi los mensajes sobre lo de Volkov, sobre la protección de testigos, sobre... Elena. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. La suavizó. Hablaremos de tu espionaje más tarde. Ahora mismo, necesito que me digas exactamente qué decía el mensaje. Sacó su tableta de debajo de su camisa. Llegó a través de la aplicación del juego. La del volcán. Alguien la hackeó. Mateo tomó el dispositivo. El mensaje seguía allí, ardiendo en la pantalla. Tu papi hizo enojar mucho a un hombre muy malo. Ese hombre está en tu casa ahora mismo. Si quieres que tu mami viva, harás exactamente lo que yo diga. Haz que tu papi salga del comedor. Sonríe como si no pasara nada. Tienes 30 segundos. La marca de tiempo mostraba que había llegado hacía 4 minutos. Debajo, un segundo mensaje: buena chica. Ahora quédate en el baño. Tu papi tiene 5 minutos para llegar a la puerta principal y salir solo. Si no lo hace, tu mami muere. Si le dice algo, tu mami muere. Si llama a la policía, tu mami muere. El arma ya está apuntando a su cabeza. La visión de Mateo se redujo a un túnel. Cada célula de su cuerpo gritaba que corriera de vuelta al comedor, pero su entrenamiento lo mantuvo quieto. El pánico mataba a la gente. El pánico era el enemigo. Tenía 4 minutos. Elena, escúchame con mucha atención, mantuvo la voz firme. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave después de que me vaya. No importa lo que oigas, te quedas aquí hasta que yo venga a buscarte. ¿Entiendes? Pero mami. Yo me encargaré de esto. Te lo prometo, la mantendré a salvo. Pero necesito que seas valiente y confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Mateo le besó la frente, abrió la puerta del baño y salió al pasillo. Podía oír a Mariana tarareando en el comedor, recogiendo los platos. No tenía idea de que en algún lugar de su casa, alguien la observaba a través de una mira. Tenía 3 minutos. La puerta principal parecía estar a kilómetros de distancia. Cada paso se sentía como caminar a través de cemento. Su mente repasaba escenarios. ¿Dónde se posicionaría un tirador para tener línea de visión sobre Mariana en el comedor? La sala de estar tenía un ángulo claro. También la cocina, el rellano de la escalera. Demasiadas opciones. Podría irrumpir en el comedor, tratar de tirar a Mariana al suelo. No. Si el tirador era profesional, Mariana estaría muerta antes de que Mateo cruzara el umbral. Si este era Héctor Herrán, ¿y quién más podría ser? Entonces los hombres que contrataba no eran aficionados. 2 minutos. La mano de Mateo tocó el pomo de la puerta. Cada instinto le gritaba que no la abriera, que no dejara a su esposa vulnerable, pero el rostro de Elena apareció en su mente, y supo que no tenía otra opción. Abrió la puerta y salió al porche. La tarde de octubre era fresca, la calle tranquila, excepto por el lejano ladrido del perro de los Hernández. El sedán de Mateo estaba en la entrada, la camioneta de Mariana a su lado. Normal. Todo parecía tan malditamente normal. Camina hacia la acera, dijo una voz. Mateo se giró. Un hombre emergió de detrás del roble en su jardín delantero, alto, delgado, con un auricular táctico y un arma sostenida casualmente a su lado. No apuntando a Mateo. Todavía no. Despacio y con calma continuó el hombre. Tenía acento. De Europa del Este. Mi colega adentro se está impacientando. Y no querrás que le tiemble el pulso cuando tiene ese rifle sobre tu bonita esposa. ¿Ella? Mateo archivó eso. ¿Qué quieres?
El hombre sonrió. Camina hacia la acera, señor Vargas. O debería decir, agente especial Ramírez. Oh, espera. Ya no eres de la FGR, ¿verdad? Aceptaste su trato. Nuevo nombre, nueva vida. Lástima que no pudieras mantenerte al margen. Mateo caminó hacia la acera, con la mente a toda velocidad. Si había un francotirador apuntando a Mariana, significaba que lo querían vivo. De lo contrario, simplemente los habrían matado a todos. Eso le daba una ventaja. El hombre lo siguió, manteniendo 6 pies de distancia. Espaciamiento profesional, lo suficientemente cerca para disparar con precisión, lo suficientemente lejos para reaccionar si Mateo se abalanzaba sobre él. El coche llegará en 30 segundos, dijo el hombre. Vas a subirte. Vas a ir a ver a alguien que ha estado esperando mucho tiempo para conocerte. Héctor Herrán. La sonrisa del hombre se amplió. Estará muy complacido de que lo recordaras. Una camioneta negra apareció en la calle de los Fresnos, moviéndose lentamente, demasiado lentamente, deliberadamente. Esto es lo que sucederá a continuación, continuó el hombre. Te subes a ese coche sin protestar. Nos vamos. Una vez que estemos a 10 millas fuera de la ciudad, mi colega saldrá de tu casa. Tu esposa nunca sabrá que tenía un rifle apuntando a su cráneo mientras lavaba los platos. Tu hija se queda callada en ese baño como una buena niña. Todos viven. ¿Simple? ¿Y luego? Y luego tú y el señor Herrán tienen una conversación sobre las consecuencias. La camioneta se detuvo junto a la acera, ventanas tintadas, sin placas visibles desde el frente. Mateo tenía quizás 3 segundos para tomar una decisión, subir al coche y esperar poder ser más listo que Héctor Herrán, o hacer un movimiento ahora y jugársela con la vida de Mariana. La puerta trasera de la camioneta se abrió. Mateo subió. Capítulo 2. El fantasma. La camioneta olía a limpiador de cuero y aceite para armas. 2 hombres estaban sentados en la parte delantera, el conductor y un pasajero que mantenía la mano apoyada sobre algo en su regazo, sin duda otra arma. El hombre del jardín se sentó junto a Mateo, cerrando la puerta con un golpe seco. Las manos en las rodillas, ordenó el hombre. Voy a registrarte ahora. Si te resistes, Damián aquí llamará a nuestra chica en tu casa, y veremos qué tan rápido puede apretar ese gatillo. Mateo obedeció. El registro fue minucioso, profesional. Le quitaron el teléfono, la cartera, incluso el reloj. Cuando estuvieron satisfechos, la camioneta se alejó de la acera. A través de las ventanas tintadas, Mateo vio cómo su casa se alejaba en la distancia. En algún lugar allí dentro, Mariana probablemente se preguntaba a dónde había ido. Elena estaba encerrada en el baño, aterrorizada, y una mujer con un rifle los observaba a ambos. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Mateo. El hombre a su lado, Damián al parecer, se rió entre dientes. ¿De verdad quieres saberlo, o solo estás ganando tiempo? Curiosidad genuina. Tu hija. El estómago de Mateo se revolvió. No directamente, continuó Damián, pareciendo disfrutar esto. Pero los niños de hoy en día, no pueden evitarlo. Hace 3 meses, tu pequeña Elena se unió a una comunidad de juegos en línea, usó su nombre real, mencionó que vivía en Querétaro, y comenzó a chatear con otra niña, alguien que dijo que tenía 9 años y que también amaba la ciencia. Mateo cerró los ojos. Le había enseñado a Elena sobre la seguridad en línea, pero había configurado esa tableta solo para aplicaciones educativas. ¿Cómo había ella? El juego del volcán, dijo Damián, leyendo su expresión. Tiene una función de chat. Tus controles parentals no lo detectaron porque está oculto en la configuración. Solo se activa si el niño gana 3 logros. Elena es inteligente. Ganó 5. La otra niña no tenía 9 años. Génesis tiene 28. Aunque es buena con los niños, paciente. Pasó semanas generando confianza, haciendo que Elena compartiera pequeños detalles. El nombre de la ciudad finalmente se le escapó. A partir de ahí, fue solo un proceso de eliminación. ¿Cuántos consultores de ti en Querétaro tienen una hija de 7 años llamada Elena? Exactamente 1. La camioneta tomó la autopista, en dirección sur, lejos de la ciudad, lejos de cualquier ayuda que Raúl pudiera enviar,
si es que Raúl sabía lo que estaba sucediendo. Usaron a mi hija como cebo. Usamos a tu hija como un motor de búsqueda, corrigió Damián. El cebo fue que te preocuparas más por tu familia que por ti mismo. Héctor dijo que lo harías. Te estudió durante años. Ya sabes, leyó cada informe, cada expediente. Te conoce mejor que tú a ti mismo. Mateo se obligó a respirar lentamente. El pánico era el enemigo. El miedo era el enemigo. Necesitaba pensar. El hermano de Héctor murió en prisión, dijo. Alexander Volkov, apuñalado en la garganta en el patio, a los 3 años de su sentencia. Has hecho tus deberes. Héctor me culpó. Le diste a la FGR las claves de encriptación de toda la operación de Alex. Testificaste en su juicio. Eres la razón por la que el hermano de Héctor pasó sus últimos días en una celda de 2 por 2,5 metros, orinando en un inodoro de metal y comiendo comida que apenas calificaba como comestible. La voz de Damián se endureció. Sí, Héctor te culpa. La camioneta salió de la autopista, tomando un camino rural que Mateo no reconoció. Los árboles se apretaban a ambos lados, sus ramas formando un túnel de sombras. Se dirigían a la sierra, se dio cuenta, miles de hectáreas de naturaleza salvaje donde un cuerpo podría no ser encontrado jamás. ¿Cuánto tiempo has trabajado para Héctor? Desde que tenía 19 años. 22 años ya. Damián sacó un cigarrillo de su bolsillo pero no lo encendió, solo lo rodó entre sus dedos. Héctor me salvó la vida. Me dio un propósito. Una familia. ¿Todo? ¿Familia? Mateo mantuvo la voz neutral. ¿Génesis es tu esposa? Damián sonrió. ¿Hermana? De hecho, somos una operación muy unida. Héctor no confía fácilmente, pero cuando lo hace, es hasta la médula. La camioneta redujo la velocidad, girando hacia un camino de tierra apenas visible a través de la maleza. Las ramas arañaban las ventanas. Condujeron durante otros 10 minutos, adentrándose más en el bosque, hasta que llegaron a un claro. En el centro había una cabaña, vieja, desgastada, pero mantenida. Paneles solares en el techo, un generador zumbando en algún lugar fuera de la vista. Esto no era una choza abandonada. Era un lugar planeado. La camioneta se detuvo. Damián abrió la puerta y le hizo un gesto con su arma. ¿Fue? Mateo salió, con las piernas rígidas por el viaje. El aire era frío, olía a pino y a tierra. No se veían casas en ninguna dirección. No había sonidos, excepto el viento y el lejano grito de un pájaro. La puerta de la cabaña se abrió y un hombre salió al porche. Héctor Herrán no se parecía en nada a su hermano. Donde Alexandre había sido corpulento y brutal, Héctor era delgado y refinado. Llevaba un traje caro. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, su rostro curtido pero distinguido. Podría haber sido un banquero, un abogado, un profesor. Parecía civilizado. Pero Mateo había visto los archivos. Sabía lo que Héctor le había hecho a la gente que se había cruzado con su hermano, sabía sobre el contable que había desfalcado dinero y fue encontrado en 12 lugares diferentes, sabía sobre la novia que había ido a la policía y simplemente desapareció, para no ser encontrada jamás. Héctor Herrán era un monstruo con un buen traje. Mateo Vargas, dijo Héctor, su voz suave. Aunque te conocí como Natalio Ramírez cuando te infiltraste en la organización de mi hermano. Nombre diferente, misma cara. Estás más viejo ahora, más blando. La paternidad te sienta bien. Deja ir a mi familia. Esto es entre nosotros. Héctor bajó los escalones del porche lentamente, deliberadamente. No estás en posición de exigir nada. Pero aprecio el sentimiento. Demuestra que todavía tienes agallas, incluso después de 8 años jugando a la casita. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, estudiando a Mateo como un espécimen bajo un cristal. ¿Sabes lo que es ver a tu hermano morir solo?, preguntó Héctor en voz baja. ¿Recibir una llamada de un capellán de la prisión diciéndote que Alexandre se desangró sobre el concreto rodeado de extraños que aplaudían? Aplaudieron, Mateo, porque lo convertiste en un símbolo. El gran criminal malvado derribado por el astuto agente de la FGR. Tu hermano era un criminal. Destruyó vidas,
Mi hermano era un hombre de negocios que operaba en un mercado que la sociedad se niega a reconocer. Pero no estoy aquí para debatir sobre moralidad. La expresión de Héctor se endureció. Estoy aquí para cobrar. ¿Qué quieres? Héctor sonrió, y fue peor que cualquier ira. Quiero que entiendas lo que me quitaste. Así que, te voy a quitar todo a ti. Pero primero, vamos a tener una conversación. Hizo un gesto hacia la cabaña. Adentro, he preparado algo especial. Damián empujó a Mateo hacia adelante con un arma. Subieron los escalones del porche y entraron en la cabaña. El interior era sorprendentemente sofisticado. Equipos de computación bordeaban una pared, monitores, servidores, suficiente poder de procesamiento para operaciones serias. Una mesa en el centro sostenía un portátil, abierto y funcionando. En la pantalla había una transmisión de vídeo, el comedor de Mateo. Mariana estaba sentada a la mesa, mirando su teléfono con una expresión de preocupación. Seguía mirando hacia el pasillo, claramente preguntándose a dónde habían ido Mateo y Elena. Transmisión en vivo, dijo Héctor. Génesis está en tu ático. De hecho, ha estado allí durante 3 días. Entró por el panel de acceso de tu garaje mientras estabas en el trabajo. Muy paciente, mi Génesis. Muy profesional. Las manos de Mateo se apretaron. 3 días. Esta mujer había estado en su casa durante 3 días, observando a su familia, esperando. Esto es lo que va a pasar, continuó Héctor, moviéndose para pararse junto al portátil. Vas a responder a mis preguntas. Honestamente. Completamente. Cada mentira, cada evasión, lo sabré. Y cada vez que mientas, haré que Génesis lastime a tu esposa. Nada fatal, solo dolor. Un dedo roto, quizás. Un corte. Lo suficiente para enseñarte el valor de la verdad. Estás loco. Estoy motivado. Hay una diferencia. Héctor acercó una silla, sentándose frente a Mateo. Ahora, empecemos. Pregunta 1. ¿Te arrepientes de algo de lo que le hiciste a mi hermano? Mateo lo miró a los ojos. No. La expresión de Héctor no cambió. Honesto. Bien. Esa habría sido una mentira decepcionante. Escribió algo en un portátil. En la pantalla, Mariana se levantó, caminando hacia el pasillo. Va a ver cómo está Elena, observó Héctor. Instinto maternal. Génesis la dejará llamar a la puerta del baño. Dejará que Elena diga que está bien. No somos monstruos, Mateo. No vamos a traumatizar a un niño innecesariamente. Ya la traumatizaste enviándole esos mensajes. Un mal necesario. Ahora, pregunta 2. Durante tu tiempo encubierto en el sindicato Volkov, ¿desarrollaste algún sentimiento de lealtad o amistad hacia las personas que estabas traicionando? La pregunta sorprendió a Mateo. Esperaba amenazas, demandas de información, no esta excavación psicológica. Algunos de ellos eran solo niños, admitió. Repartidores, traficantes de bajo nivel que no tenían otras opciones. Sentí pena por ellos. Pero testificaste de todos modos. Incumplieron la ley. Incluso Marco Petrovic, de 17 años. ¿El que fue a un centro de detención juvenil y se ahorcó 3 meses después? La mandíbula de Mateo se tensó. Recordaba a Marco, un chico asustado que había sido reclutado por los lugartenientes de Alex, a quien le prometieron dinero y protección. Un chico que había visto a Mateo como un mentor. Marco tomó sus propias decisiones. Al igual que tú, Héctor se reclinó. Dime, ¿Mariana sabe sobre tu verdadero pasado? No. ¿Sabe que el hombre con el que se casó es una mentira? ¿Que Natalio Ramírez no existe? ¿Que construiste toda tu relación sobre el engaño? La construí sobre el amor. Amor y mentiras. Interesante combinación. Héctor volvió a teclear. En la pantalla, Mariana regresó al comedor, pero ahora estaba hablando por teléfono, llamando a alguien. ¿Te está llamando? Obviamente, tu teléfono está aquí con nosotros, así que irá al buzón de voz. Se está empezando a preocupar. Mateo observó el rostro de su esposa arrugarse con preocupación. La culpa era algo físico,
asentada en su pecho como una piedra. Pregunta 3, continuó Héctor. Si pudieras retroceder, sabiendo lo que sabes ahora, sabiendo lo de Marco, la muerte de Alex, las vidas arruinadas por tu investigación, ¿lo volverías a hacer? Esta era la pregunta real, se dio cuenta Mateo. Esto era lo que Héctor necesitaba oír. Sí. Los ojos de Héctor brillaron. ¿Incluso sabiendo que terminaría así? ¿Contigo en esta cabaña, tu esposa en peligro, tu hija aterrorizada? Sí. Porque tu hermano y su organización destruyeron cientos de vidas. Traficaron drogas que mataron a adolescentes. Dirigieron redes de protección que llevaron a la bancarrota a negocios honestos. Ellos. Suficiente. Héctor levantó una mano. He oído la propaganda de la FGR. Quería tu verdad. Se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, la oscuridad caía, el bosque se convertía en un muro de sombras. Aquí está mi verdad, Mateo. Mi hermano me crió. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 12 y Alexander 19. Podría haberme puesto en un hogar de acogida, tomar su libertad, vivir su vida. En cambio, trabajó en 3 empleos para mantenernos juntos. Me enseñó a leer, a luchar, a sobrevivir. Todo lo que soy, se lo debo a él. Héctor se volvió. Así que cuando me lo quitaste, me quitaste mi mundo entero. Y ahora, yo voy a quitarte el tuyo. ¿Matándome? ¿O no? La muerte es demasiado simple. Héctor sonrió esa terrible sonrisa de nuevo. Voy a desmantelar tu vida pieza por pieza. Empezando por la verdad. Hizo un gesto a Damián, quien sacó un teléfono y marcó. Después de un momento, lo puso en altavoz. ¿Hola? Era la voz de Mariana, ansiosa y confundida. Señora Vargas, dijo Héctor agradablemente. Mi nombre es Héctor Herrán. Estoy sentado aquí con su esposo, y necesitamos tener una conversación sobre quién es él realmente. Capítulo 3. La verdad se desvela. ¿Quién es? La voz de Mariana llegó a través del altavoz, aguda por la confusión y el miedo creciente. ¿Dónde está Mateo? ¿Qué? Su esposo está a salvo, interrumpió Héctor suavemente. Por ahora. Y seguirá a salvo mientras escuche con atención lo que estoy a punto de decirle. Mateo se abalanzó hacia adelante, pero Damián estaba listo. El cañón del arma se presionó contra su sien, frío e inflexible. No lo hagas, dijo Héctor con suavidad, sin siquiera mirar a Mateo. Mariana, ¿estás sentada? Voy a llamar a la policía. La mujer en tu ático te matará antes de que termines de marcar. Está a 1 metro por encima de tu cabeza ahora mismo, mirándote a través de una mira térmica. Llevas un suéter azul, estás en el comedor y acabas de poner tu teléfono en la mesa para ponerme en altavoz. ¿Estoy en lo correcto? El silencio se alargó. Luego, pequeña y asustada, sí. Bien. Ahora ve a buscar a tu hija al baño. Tráela al comedor. Te prometo que no les haremos daño a ninguna de las dos si cooperas. La mente de Mateo corría, buscando opciones, sin encontrar ninguna. El arma todavía estaba contra su cabeza. Héctor había pensado en todo. En la pantalla del portátil, vieron a Mariana caminar hacia el pasillo con pasos temblorosos. Llamó a la puerta del baño. Elena, cariño, ¿está bien? Ya puedes salir. La puerta se abrió. La cara de Elena estaba manchada de llorar, pero no estaba histérica. Tomó la mano de su madre mientras caminaban de regreso al comedor. Excelente, dijo Héctor. Ahora, Mariana, voy a contarte sobre tu esposo. La verdadera historia. Y Mateo aquí va a confirmar todo lo que diga, porque si no lo hace, mi colega disparará una bala a través de la ventana de tu cocina. No te matará, es demasiado buena tiradora para eso, pero dolerá tremendamente. ¿Nos entendemos? Si la voz de Mariana era apenas un susurro. Héctor comenzó. Le contó sobre Natalio Ramírez, el agente especial de la FGR reclutado directamente del programa de ciencias de la computación del TEC de Monterrey. Le contó sobre la operación encubierta de 3 años en el sindicato Volkov. Le contó sobre el testimonio que había enviado a 47 personas a prisión.
Le contó sobre el acuerdo de protección de testigos, la nueva identidad, el engaño deliberado. Con cada revelación, Mateo observaba el rostro de Mariana en la pantalla, veía cómo la confusión se convertía en incredulidad, la incredulidad en un horror naciente. Mateo, dijo ella cuando Héctor hizo una pausa. Dime que esto no es verdad. El arma presionó más fuerte contra su sien. Es verdad, dijo Mateo en voz baja. ¿Todo? El rostro de Mariana se desmoronó. Me mentiste. Durante 8 años. Tú. Nos conocimos en esa cafetería. Dijiste que eras nuevo en la ciudad, que te acababas de mudar por trabajo. ¿Algo de eso fue real? Mis sentimientos por ti son reales, Mariana. Te amo. Construiste todo nuestro matrimonio sobre una mentira. Su voz se quebró. ¿La FGR te dijo que te casaras conmigo? ¿Fui parte de la tapadera? No. Dios, no. Conocerte es lo mejor que me ha pasado. Tú y Elena, sois todo para mí. No te atrevas a meter a Elena en esto, siseó Mariana. No te atrevas a usar a nuestra hija también. ¿Ella lo sabía? ¿Por eso se comportaba de forma extraña? Héctor intervino suavemente. Tu hija descubrió la verdad recientemente. Es bastante inteligente. Entra en teléfonos protegidos con contraseña cuando siente curiosidad. Deberías estar orgullosa. Mami, la vocecita de Elena. Lo siento. No fue mi intención. SHH, cariño. No es tu culpa. Mariana abrazó a Elena, y Mateo pudo ver cómo temblaban las manos de su esposa. Nada de esto es tu culpa. Conmovedor, dijo Héctor. Pero no hemos terminado. Verás, Mariana, tu esposo no es solo un mentiroso. También es la razón por la que un chico de 17 años llamado Marco Petrovic se suicidó. Es la razón por la que 53 niños perdieron a sus padres en el sistema penitenciario. Es la razón por la que mi hermano murió desangrándose sobre el concreto. Tu hermano era un criminal, dijo Mateo, incapaz de permanecer en silencio. Mi hermano era mi familia. La compostura de Héctor se resquebrajó por primera vez. Y me lo quitaste con tu cruzada moralista. No solo arrestaste a criminales, Mateo. Destruiste vidas, familias. Y lo hiciste todo mientras pretendías ser uno de nosotros, ganándote nuestra confianza, compartiendo nuestras comidas. Se volvió hacia el teléfono. Así que, esto es lo que va a pasar, Mariana. Vas a escuchar a tu esposo confesar cada detalle de lo que hizo, cada mentira que dijo, cada persona que traicionó. Y cuando termine, entenderás exactamente con quién te casaste. Durante la siguiente hora, Héctor le extrajo la historia a Mateo como si le sacara los dientes. Cada pregunta estaba diseñada para herir, exponer, avergonzar. Hizo que Mateo describiera las amistades que había formado mientras estaba encubierto, la confianza que se había ganado y traicionado. Le hizo relatar la mirada en el rostro de Alex cuando la FGR irrumpió en ese almacén, cuando Alex se dio cuenta de que su especialista en informática de confianza era quien los había vendido. Durante todo el proceso, Mariana no dijo nada, solo abrazó a Elena y escuchó. Pregunta 17, continuó Héctor, consultando notas en su portátil. La noche que le propusiste matrimonio a Mariana, acababas de venir de una reunión con tu supervisor de la FGR. ¿Correcto? Sí. Habías sido autorizado a profundizar tu tapadera iniciando una relación seria. El psicólogo de la FGR te había dado el visto bueno para un posible matrimonio e hijos siempre y cuando mantuvieras la seguridad operativa. No fue por eso que se lo propuse. Se lo propuse porque la amaba. Pero tenías permiso. Sanción oficial para tu engaño. ¿No fue? Mateo se detuvo, viendo la trampa. Cualquier cosa que dijera sonaría a justificación. Sí, tenía permiso. En la pantalla, Mariana se estremeció. Héctor sonrió. Verás, Mariana, toda tu vida ha sido una operación del CNI. Cada cumpleaños, cada aniversario, cada momento que pensabas que era real, todo aprobado por burócratas en la Ciudad de México. FGR, no CNI, dijo Mateo. ¿Importa?, replicó Héctor. El punto es que ella nunca fue tu esposa. Fue el daño colateral de tu misión. Eso no es verdad.
Entonces díselo. Héctor hizo un gesto hacia el portátil. Dile la verdad sobre por qué te casaste realmente con ella. Háblale del ataque de pánico que tuviste después de proponérselo, del que Raúl Suárez te calmó. Dile cómo casi te echaste para atrás. Mateo cerró los ojos. Raúl había jurado que esa conversación era confidencial. ¿Cómo lo sabía Héctor? Hemos tenido mucho tiempo para investigarte, dijo Héctor, leyendo sus pensamientos. Raúl no fue tan cuidadoso con sus informes como debería haber sido. La FGR tiene filtraciones, como cualquier organización, y pagamos muy bien por información sobre ti. Se volvió hacia el teléfono. Mariana, tu esposo casi huyó la noche antes de vuestra boda. Tenía una mochila, un billete de avión a Estados Unidos. Iba a desaparecer porque no podía soportar la culpa de mentirte. Mateo, la voz de Mariana era apenas audible. No huí, dijo Mateo desesperadamente. Me quedé. Me casé contigo porque no podía imaginar mi vida sin ti. Pero lo pensaste. Casi me dejas en el altar. Tenía miedo. Nunca había estado tan asustado en mi vida, porque estaba a punto de tomar la decisión más importante que jamás tomaría, y no podía decirte toda la verdad. Pero me quedé, Mariana. Te elegí a ti. Elegiste la mentira. Las palabras golpearon como un golpe físico. Héctor observaba el rostro de Mateo con satisfacción. Ahí está. El momento en que ella entiende. Hermoso, ¿no es así? La muerte de la confianza. El teléfono de Damián sonó. Lo revisó y luego le susurró algo a Héctor. La expresión de Héctor cambió, se volvió calculadora. Parece que tenemos una complicación. Raúl Suárez ha estado tratando de contactarte, Mateo. Como no respondías, se puso nervioso. Acaba de llamar al Departamento de Policía de Querétaro para solicitar una visita de control de bienestar a tu casa. El corazón de Mateo dio un vuelco. Raúl sabía que algo andaba mal. Génesis, dijo Héctor al teléfono, la policía llegará en aproximadamente 12 minutos. Tienes que haberte ido en 10. Que sea limpio. Espera, la voz de Mariana era de pánico. Dijiste que no nos harías daño si cooperábamos. Mentí, dijo Héctor simplemente. Pero no voy a mataros. Génesis saldrá de tu casa y estaréis a salvo por ahora. La policía no encontrará nada malo y les dirás que todo está bien. Porque si no lo haces, si dices una sola palabra sobre mí o esta llamada, volveré. Y la próxima vez no seré tan misericordioso. Mami, tengo miedo, gimió Elena. Lo sé, cariño. Lo sé. La voz de Mariana temblaba, pero había acero debajo. Vamos a estar bien. En la pantalla, podían ver movimiento en el techo, el aislamiento moviéndose, un panel desplazándose. Génesis se estaba extrayendo del ático. Una cosa más, dijo Héctor. Mariana, quiero que pienses muy cuidadosamente en lo que has aprendido esta noche, sobre quién es realmente tu esposo, sobre las mentiras que ha contado. Y quiero que te preguntes, ¿podrás perdonarlo alguna vez? Colgó la llamada. La cabaña quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo informático. A través de la ventana, la oscuridad total había llegado, el bosque invisible más allá del cristal. Ese fue el primer pago, dijo Héctor en voz baja. Tu esposa sabe la verdad. Tu matrimonio está destruido. Ahora, pasamos a la segunda fase. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mateo. Todo. Héctor abrió una nueva pantalla en el portátil. Archivos, directorios, terabytes de datos. Vas a ayudarme a reconstruir el imperio de mi hermano. Vas a usar tu conocimiento de la FGR para crear una red inquebrantable. Y lo harás voluntariamente, porque si no, mataré a todos los que te han importado alguna vez, Mariana, Elena, Raúl, incluso a tus antiguos colegas de la FGR. Nunca te ayudaré. Lo harás, porque no te estoy dando una opción. Héctor asintió a Damián. Llévalo al sótano. Déjalo pensar en sus prioridades. Damián sacó a Mateo de la silla, con el arma aún presionada en su espalda. Descendieron por una estrecha escalera hasta una habitación de hormigón, fría y desnuda, con una sola silla atornillada al suelo. Siéntate, ordenó Damián.
Mientras Mateo se sentaba, Damián sacó bridas de su bolsillo, asegurando las muñecas de Mateo a los brazos de la silla. Cuando estuvo satisfecho, retrocedió. Héctor te va a romper, dijo Damián de manera conversacional. Es lo que hace. Es muy bueno en ello. Lo he visto trabajar con hombres más duros que tú. Todos se rompen al final. No soy como ellos. Eso es lo que todos dicen. Damián se dirigió a las escaleras. Ponte cómodo. Vas a estar aquí un buen rato. La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic. Mateo estaba solo en la oscuridad con nada más que sus pensamientos y el conocimiento de que, en algún lugar a 8 millas de distancia, su esposa y su hija intentaban procesar los restos de sus vidas. Había subestimado a Héctor Herrán. Pensó que el hombre querría una venganza simple, una bala y una tumba poco profunda. Pero esto era mucho peor. Héctor no iba a matarlo. Iba a vaciarlo, a usarlo, a hacerlo cómplice en aquello contra lo que había pasado su carrera luchando. A menos que Mateo pudiera encontrar una manera de darle la vuelta a la tortilla. Empezó a trabajar en las bridas, buscando cualquier debilidad en el plástico. Sus muñecas ya estaban rozadas, pero ignoró el dolor. Porque Mateo Vargas, Natalio Ramírez, había estado en situaciones difíciles antes, se había enfrentado a peores probabilidades. Y había sobrevivido siendo más inteligente, más rápido, más despiadado de lo que sus enemigos esperaban. Héctor Herrán estaba a punto de aprender esa lección por las malas. Capítulo 4. El montaje. Mateo pasó las primeras 3 horas probando metódicamente cada centímetro de sus ataduras. Las bridas eran de grado profesional, lo suficientemente apretadas como para cortar la circulación si tiraba demasiado fuerte, lo suficientemente sueltas como para mantenerlo consciente. La silla era de acero macizo, atornillada al hormigón con anclajes pesados. Sin debilidades obvias. Pero Mateo no había sobrevivido 3 años encubierto rindiéndose fácilmente. El sótano medía aproximadamente 4.5 por 4,5 metros. Suelo y paredes de hormigón. Una única bombilla desnuda en el techo, controlada por un interruptor en la parte superior de las escaleras. Sin ventanas, una puerta. El aire olía a tierra húmeda y a algo químico, lejía quizás, o un limpiador industrial. Su entrenamiento de la FGR se activó, catalogando detalles. Las paredes de hormigón eran nuevas, no más de un año. Alguien había vertido estos cimientos recientemente, lo que significaba que esta cabaña no era solo un escondite. Estaba construida a propósito. Héctor había estado planeando esto durante mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada, la puerta se abrió. Damián descendió con una botella de agua y una barrita de proteínas. Cena, dijo, acercando el agua a los labios de Mateo. Mateo bebió. El agua estaba tibia pero limpia. Su mente táctica notó que Héctor lo quería funcional, no desesperado. Eso le daba una ventaja. Sabes que esto no funcionará, dijo Mateo. Incluso si le ayudo a construir su red, la FGR finalmente se enterará. ¿Me vigilan? Damián se rió. ¿De verdad crees que a la FGR le importa una mierda lo que te pase? Fuiste útil hace 8 años. Ahora solo eres una carga en sus libros. Raúl llama una vez al año, quizás. Eso es todo. Era verdad, y Mateo lo sabía. La protección de testigos funcionaba por abandono. Dar a la gente nuevas identidades y luego olvidarse de ellos. La FGR tenía problemas más grandes que un exagente viviendo en Querétaro. Héctor te ha estado observando durante 3 años, continuó Damián. Aprendió tus patrones, tus contactos, tu vida. Estás solo, Vargas. No viene ningún respaldo. Ninguna caballería. Solo tú, nosotros y las decisiones que tomes. Dejó la barrita de proteínas en el suelo, justo fuera de su alcance. Una pequeña crueldad. Cuando Damián volvió a subir, Mateo reanudó su trabajo. Las bridas estaban aseguradas a través de un lazo de metal soldado al brazo de la silla. Una configuración de interrogatorio estándar, pero la soldadura no era perfecta. Mateo podía sentir un borde áspero donde el metal se había enfriado de manera desigual. Le llevaría horas, quizás días, pero si podía serrar el plástico contra ese borde. Empezó a trabajar,
lento y metódico. Al amanecer, sus muñecas sangraban, pero había progresado. La brida de su mano derecha se estaba deshilachando, las fibras de plástico comenzaban a separarse. Unas pocas horas más, tal vez menos. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Héctor, impecable a pesar de la hora temprana, llevando un portátil. Buenos días, dijo amablemente, como si fueran viejos amigos reuniéndose para tomar un café. Confío en que has estado pensando en mi oferta. Vete al infierno. Desafiante. Lo respeto. Héctor colocó el portátil en una mesa plegable que había bajado. Pero el desafío sin estrategia es solo ruido. Así que, déjame mostrarte algo que podría aclarar tus prioridades. Giró la pantalla del portátil hacia Mateo. Era una transmisión de vídeo del dormitorio de Mariana. El ángulo sugería una cámara oculta en el detector de humo. Alta calidad, audio claro. Mariana estaba haciendo una maleta, moviéndose con movimientos bruscos y enojados. Elena estaba sentada en la cama, observando. Te está dejando, observó Héctor. Realmente no se la puede culpar. 8 años de mentiras es mucho para procesar. La mandíbula de Mateo se tensó. Dijiste que los dejarías en paz. Dije que no los mataría. Nunca dije que dejaría de observar. Héctor abrió otra ventana. Imágenes de cámaras de tráfico. Planea conducir a casa de su hermana en Guadalajara. Sofía Herrera, casada con un abogado, 2 hijos. Mariana cree que allí estará a salvo. Minimizó la ventana. Pero aquí está la cuestión, Mateo. No quiero hacerle daño a tu familia. Quiero usarlos. La ventaja solo es efectiva si el rehén permanece vivo. Así que, aquí está mi oferta revisada. Trabajas para mí, construyes lo que necesito y garantizo la seguridad de Mariana y Elena. Ni siquiera sabrán que están siendo protegidas. O te niegas, y haré de sus vidas un infierno. No con violencia. Eso es crudo. Con exposición. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Héctor era reptiliana. Tengo 8 años de vigilancia sobre ti. Cada atajo que tomaste, cada vez que rompiste tus protocolos de protección de testigos. ¿Recuerdas ese viaje a la Ciudad de México hace 2 años? ¿El que le dijiste a Mariana que era una conferencia de trabajo? En realidad, fuiste a ver a Raúl porque estabas preocupado por una filtración en la oficina de campo de la FGR. La sangre de Mateo se heló. ¿O qué tal la vez que hackeaste la base de datos de la policía de Querétaro para comprobar si tenían alguna conexión con el crimen organizado? Búsqueda ilegal, sin orden judicial. O el dinero que has estado moviendo lentamente a cuentas en el extranjero por si acaso necesitas huir. Todo documentado, todo listo para ser enviado a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la FGR. No les importará. Ya no estoy activo. Tal vez. Pero sí les importará el perjurio. Testificaste bajo juramento que no tuviste contacto con elementos criminales después de entrar en protección, pero has estado monitoreando los restos del sindicato Volkov durante años, ¿no es así? Comprobando que ninguna de la gente de Alex fuera liberada, rastreando sus movimientos. Eso es contacto ilegal, Mateo. Es una violación de tu acuerdo de protección. Héctor había hecho sus deberes. Cada palabra era precisa. Si la FGR revoca tu protección, tu identidad real se convierte en registro público. Y entonces cada enemigo que te hiciste en los últimos 15 años sabrá exactamente dónde encontrarte. ¿Cuánto tiempo crees que Mariana y Elena sobrevivirían? Era una trampa perfecta. Cooperar y traicionar todo en lo que creía, o negarse y ver cómo destruían a su familia. Necesito tiempo para pensar. No, no lo necesitas. Necesitas tiempo para fingir que tienes una opción. Héctor cerró el portátil. Pero soy un hombre razonable. Te daré 12 horas. A las 6 de la tarde de esta noche, me darás tu respuesta. Sí, y empiezas a construir mi red. No, y hago una llamada que arruina tu vida. Se dirigió a las escaleras, luego se detuvo. Ah, y Mateo, tu pequeño truco con la brida y la rebaba de soldadura. Impresionante. Damián se dio cuenta hace una hora.
Hemos estado observando a través de la cámara en la esquina. Los ojos de Mateo la encontraron, una pequeña lente casi invisible contra el hormigón oscuro. Pero por favor, sigue intentándolo, continuó Héctor. Es entretenido y te mantiene distraído del problema real. Ya has perdido. Simplemente no lo has aceptado todavía. La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic. Mateo miró la cámara, luego sus muñecas ensangrentadas, luego las bridas que ahora sabía que nunca se romperían a tiempo. Héctor tenía razón en una cosa, el desafío sin estrategia era solo ruido. Así que Mateo necesitaba una estrategia. Cerró los ojos y dejó que su mente trabajara como lo había hecho durante sus días de encubierto, no en líneas rectas, sino en ángulos y desvíos. Héctor pensaba que tenía toda la ventaja, pensaba que lo había planeado todo. Pero cada plan tenía vulnerabilidades. Cada esquema cuidadoso tenía un momento en el que podía ser revertido. Mateo solo tenía que encontrarlo. Comenzó con lo que sabía. Héctor quería que se construyera una red. Eso significaba tiempo, semanas o meses de trabajo. No podía matar a Mateo hasta que estuviera terminada. Ese era el punto de ventaja 1. Damián y Génesis eran leales, pero también eran humanos. Los humanos cometían errores, se volvían complacientes. Ese era el punto de ventaja 2. Raúl estaba ahí fuera, lo suficientemente preocupado como para pedir una visita de control de bienestar. Podría ser el único aliado de Mateo, pero era uno bueno, es militar, excelentemente táctica, terco como una mula. Ese era el punto de ventaja 3. Y luego estaba la mayor vulnerabilidad de todas, la ira de Héctor. Los hombres impulsados por la venganza tomaban decisiones emocionales. Héctor se había mantenido frío hasta ahora, pero eso era una actuación. Por debajo, estaba ardiendo, y el fuego podía ser manipulado si sabías hacia dónde soplaba el viento. Mateo abrió los ojos y miró a la cámara. Quiero hacer un trato, dijo claramente. No pasó nada por un momento. Luego la puerta se abrió. Héctor descendió, con una ceja levantada. Tus 12 horas no han terminado. No las necesito. Construiré tu red. Los ojos de Héctor se entrecerraron. Eso fue más fácil de lo esperado. Tenías razón. No tengo opción. Pero tengo condiciones. No estás en posición de... Escúchame, Mateo lo miró fijamente. Quieres un sistema inquebrantable. Eso requiere confianza. Si trabajo bajo amenaza constante, cometeré errores. O peor, lo sabotearé de maneras que no detectarás hasta que sea demasiado tarde. Soy muy bueno en el sabotaje sutil, Héctor. Se lo hice a tu hermano durante 3 años. La mandíbula de Héctor se tensó, pero no interrumpió. Así que, esta es mi oferta. Construyo tu red, completa y funcional. A cambio, garantizas la seguridad de Mariana y Elena. Seguridad real, no solo vigilancia. Y cuando esté terminada, me dejas ir. Finge mi muerte si quieres, pero me dejas desaparecer, y nunca vuelves a contactar a mi familia. ¿Por qué aceptaría eso? Porque te construiré algo mejor de lo que imaginabas. No solo una red, una fortaleza. Protocolos encriptados que la FGR no puede descifrar. Sistemas de enrutamiento que hacen que el viejo sindicato Volkov parezca un juego de niños. Te daré mi mejor trabajo. ¿Y se supone que debo confiar en eso? No. Se supone que debes verificarlo. Haz que tus propios técnicos revisen cada línea de código. Pruébalo contra los sistemas federales. Probaré que funciona antes de que me dejes ir. Héctor lo estudió durante un largo momento. ¿Estás planeando algo? Por supuesto que sí. Estoy planeando salvar a mi familia y salir vivo. Pero también estoy planeando darte lo que quieres porque la alternativa que me expongas, que destruyas a Mariana, que hagas que Elena crezca sabiendo que su padre está en la cárcel es peor que trabajar para ti. Era una jugada calculada. Héctor necesitaba creer que Mateo estaba vencido pero racional. Lo suficientemente desesperado para cooperar, pero lo suficientemente orgulloso para exigir términos. Héctor sonrió lentamente. Eres bueno. Te lo reconozco. Casi suena sincero.
Soy sincero en cuanto a salvar a mi familia. Está bien. Aceptaré tus términos, con una adición. Mariana y Elena permanecen bajo vigilancia. No en su casa, sacaré a Génesis, pero tendré ojos sobre ellas en casa de Sofía en Guadalajara. Si intentas algo, si siquiera sospecho que estás saboteando el trabajo, lo sabré de inmediato. De acuerdo. Héctor extendió la mano. Después de un momento, Mateo la habría estrechado si sus muñecas no estuvieran atadas con bridas a una silla. Héctor se rió. ¿Cierto? Damián. Damián apareció, cortando las bridas con un cuchillo. La sangre volvió a fluir en las manos de Mateo, dolorosa y necesaria. Bienvenido al equipo, dijo Héctor. Subamos y empecemos. Mateo se levantó sobre piernas temblorosas, frotándose las muñecas. Siguió a Héctor escaleras arriba, su mente ya 3 pasos por delante. Porque Mateo había mentido. No sobre construir la red. La haría parecer perfecta. Pero mientras construía la fortaleza de Héctor, estaría construyendo algo completamente diferente. Una trampa. Del tipo que tardaría semanas en prepararse, requeriría una sincronización perfecta y dependería de la arrogancia de Héctor para cegarlo ante el peligro. Era exactamente el tipo de plan que había derribado al sindicato Volkov, y funcionaría de nuevo. Capítulo 5. El doble juego. El nivel superior de la cabaña se había convertido en un centro tecnológico que daría envidia a cualquier hacker. 6 monitores dispuestos en semicírculo. 3 servidores de alta gama zumbando en un rack con control de clima. Suficiente ancho de banda para sugerir que Héctor había tendido cable de fibra óptica hasta aquí de alguna manera. Damián desbloqueó un portátil y lo colocó frente a Mateo. Esta es tu estación de trabajo, explicó Héctor. Aislada de la red principal hasta que verifique tu trabajo. Construirás la arquitectura aquí, la probarás en el entorno de pruebas. Y cuando esté lista, la trasladaremos a los sistemas de producción. Mateo encendió el portátil. Configuración profesional, distribución de Linux, herramientas de desarrollo ya instaladas. Sistema de archivos limpio. Alguien que sabía de ciberseguridad había configurado esto. Génesis hizo la configuración, dijo Héctor, leyendo su expresión. Tiene una maestría en ciencias de la computación del TEC de Monterrey. Se graduó 2 años antes que tú. Otra sorpresa. El equipo de Héctor no era solo músculo. Eran educados, habilidosos, peligrosos de maneras que Mateo aún estaba descubriendo. ¿Cuál es el alcance?, preguntó Mateo, con los dedos flotando sobre el teclado. Héctor acercó una silla. Quiero una red de comunicación que no pueda ser rastreada. Protocolos de enrutamiento que reboten a través de suficientes jurisdicciones como para que ni la división cibernética de la FGR pueda rastrearla. Encriptación que haga que Signal parezca un juguete de niños. Y la quiero modular, capaz de expandirse a 1000 usuarios sin comprometer la seguridad. Eso es ambicioso. Tengo planes ambiciosos. El imperio de mi hermano era regional, principalmente operaciones en la costa oeste. Estoy pensando a nivel global, mercados de la dark web, intercambios de criptomonedas, corretaje de información. Todo ello imposible de rastrear hasta mí. Los dedos de Mateo comenzaron a moverse por el teclado, abriendo ventanas de terminal, mostrando diagramas de arquitectura. Su mente trabajaba en 2 niveles, el nivel superficial, donde diseñaba lo que Héctor quería, y el nivel más profundo, donde planeaba las vulnerabilidades ocultas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Héctor. 3 semanas para la arquitectura central, otras 2 para probar y refinar. 5 semanas en total, si nada sale mal. Tienes 4. Mateo asintió, ya diseñando las primeras capas. Había aprendido una lección crucial durante su trabajo encubierto: la mejor manera de ocultar una trampa era construir algo genuinamente excelente a su alrededor. Los técnicos de Héctor revisarían su trabajo, buscando sabotajes obvios. No encontrarían ninguno, porque Mateo no iba a sabotear la red. Iba a hacerla tan segura, tan perfecta, que Héctor confiaría en ella por completo. Y luego, cuando fuera el momento adecuado, Mateo usaría esa confianza para destruirlo. Los primeros 3 días pasaron en una vorágine de código y café. Héctor lo dejó trabajar mayormente sin interrupciones, revisando su progreso 2 veces al día.
Damián traía las comidas, siempre profesional, siempre armado. Génesis apareció una vez, una mujer tranquila de 20 años con ojos agudos y una mente aún más aguda. Revisó los protocolos de encriptación de Mateo, sugirió mejoras e incluso elogió su trabajo. Eres mejor de lo que esperaba, dijo. La división cibernética de la FGR tuvo suerte de tenerte. Gracias. Héctor dice que te motiva la familia. Eso es bueno. La lealtad es importante. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, espero que esto funcione. No tengo nada personal en tu contra. Pero me matarías si Héctor lo ordenara. Sin dudarlo dijo, de la manera en que alguien podría comentar sobre el tiempo. No es personal, es operativo. Después de que ella se fuera, Mateo se quedó mirando el código en su pantalla. Esta gente Héctor, Damián, Génesis no eran villanos de dibujos animados. Eran profesionales con sus propios marcos morales, sus propias lealtades. En otra vida, podría haber trabajado junto a ellos. En esta vida, iba a ayudar a derribarlos. En la cuarta noche, Damián le trajo un teléfono. Tu esposa quiere hablar contigo. El corazón de Mateo dio un vuelco. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Mariana. No lo hagas. Su voz era fría. No digas mi nombre así. Como si todavía estuviéramos. Como si las cosas fueran normales. Sé que no lo son. Sé por qué. No me importa lo que sepas. Llamo porque Elena no deja de preguntar por ti. Cree que estás muerto. Llora hasta dormirse todas las noches. Las palabras golpearon como puñetazos. ¿Puedo hablar con ella? No. Porque no sé qué decirle. ¿Cómo le explico que su padre es un mentiroso? ¿Que todo lo que sabía sobre nuestra familia era falso? No todo. Mi amor por ti, por ella, eso siempre fue real. La voz de Mariana se quebró. No puedo hacer esto. No puedo escucharte intentar hacer que esto esté bien. No está bien. Nunca estará bien. Estoy tratando de arreglarlo. Estoy tratando de... ¿Trabajando para un criminal? Sofía me habló del hombre que vigila nuestra casa, del coche que nos sigue al supermercado. ¿Crees que no sé que somos prisioneras? Mateo cerró los ojos. 4 semanas. Dame 4 semanas y terminaré con esto. ¿Cómo? No puedo decírtelo. Tienes que confiar en mí. Mariana se rió, amarga y rota. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo? Sé que no me lo merezco, pero te lo pido de todos modos. Por favor, Mariana. 4 semanas. El silencio se alargó. Luego, Elena quiere saber si vas a volver a casa. Dile que sí. Dile que papá tiene que terminar algo importante. Pero que luego volveré a casa. No hagas promesas que no puedas cumplir. Nunca le he roto una promesa a ella. No voy a empezar ahora. Otra pausa. 4 semanas, Mateo. Luego me llevaré a Elena a un lugar donde nunca nos encontrarás, un lugar donde Héctor Herrán nunca nos encontrará. Y nos dejarás ir. ¿Entiendes? Sí. Bien. La línea se cortó. Mateo le devolvió el teléfono a Damián, que había estado escuchando todo el tiempo. Eso sonó duro, dijo Damián, casi con simpatía. Solo déjame trabajar. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo apenas durmió. Construyó la red capa por capa, cada componente perfecto, cada protocolo probado y vuelto a probar. Y enterrada en lo profundo del código, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar, construyó su trampa. No era obvia, era elegante. La red utilizaba una arquitectura distribuida, cientos de nodos rebotando el tráfico a través de una red de praxis. Cosas estándar de la Dark Web, diseñadas para que, incluso si las fuerzas del orden encontraran un nodo, no pudieran rastrear hasta la fuente. Pero Mateo añadió algo especial, una llave maestra. Estaba oculta en los protocolos de enrutamiento, disfrazada de varianza aleatoria en los tiempos de pin. Para cualquiera que analizara la red, parecería latencia normal de Internet.
Pero si conocías el patrón, una secuencia específica de solicitudes de conexión desde un conjunto específico de direcciones IP, la red registraría su propio tráfico. Cada transacción, cada mensaje, cada usuario, todo ello con marca de tiempo, geolocalizado y almacenado en un archivo encriptado que se subiría automáticamente a un servidor de entrega muerta en el momento en que se activara la llave maestra. Era la misma técnica que Mateo había utilizado para derribar al sindicato Volkov, y Héctor no tenía ni idea de que fuera posible. El día 18, Génesis revisó la arquitectura completada. Es hermosa, dijo, con genuina admiración en su voz. Solo las capas de encriptación tardarían meses en ser descifradas por la inteligencia federal. ¿Y el sistema de enrutamiento? Nunca he visto nada tan sofisticado. ¿Pasará la prueba? Héctor va a traer a una consultora externa. XFSB, una de las mejores. Si ella da el visto bueno, nos ponemos en marcha. La consultora llegó 2 días después, una mujer de unos 50 años llamada Catarina Campos con ojos fríos y una reputación de encontrar vulnerabilidades en sistemas supuestamente seguros. Pasó 3 días destrozando el trabajo de Mateo, buscando puertas traseras, vulnerabilidades, protocolos ocultos. No encontró nada, porque no había nada que encontrar. La trampa que Mateo había construido no era una puerta trasera, era una característica que parecía un error, que parecía una casualidad. Está limpio, anunció Catarina al tercer día. Más que limpio. Este es un trabajo de clase mundial. Si fuera legal, podrías venderlo por millones de pesos. Héctor observaba a Mateo con atención, buscando cualquier señal de engaño. Mateo mantuvo su rostro neutral, cansado, resignado. ¿Entonces estamos listos?, preguntó Héctor. Una prueba más, dijo Catarina. Déjame intentar rastrear una transacción a través del sistema en tiempo real. Si no puedo rastrearla, nadie puede. Realizaron la prueba. Catarina usó herramientas de las que Mateo solo había leído en informes clasificados, software de análisis de tráfico desarrollado por agencias de inteligencia, reconocimiento de patrones impulsado por IA, incluso simulaciones de computación cuántica. Nada funcionó. La red era un fantasma. Felicidades, le dijo Catarina a Mateo. Has construido algo verdaderamente irrastreable. Héctor sonrió. Excelente. Nos pondremos en marcha mañana. Esa noche, solo en el dormitorio que Héctor le había dado, Mateo usó la pequeña ventana de acceso no supervisado al ordenador para enviar un mensaje. Pasó a través de 7 servidores proxy, encriptado con un cifrado que solo una persona reconocería. El teléfono de Raúl Suárez vibró a las 3 de la madrugada con un único mensaje de texto de un número desconocido: Cabaña. Sierra. Ruta 34. 4 semanas. Ven preparado. El mensaje se autodestruyó 30 segundos después de ser entregado. Raúl, a 500 kilómetros de distancia en Guadalajara, miró su teléfono durante un largo momento. Luego empezó a hacer llamadas. Capítulo 6. La revelación. La red se puso en marcha el día 23. Héctor ya había conseguido clientes, mercados de la dark web ávidos de comunicación segura, comerciantes de criptomonedas paranoicos por la vigilancia, incluso algunos exmiembros del sindicato Volkov que habían sobrevivido a las redadas de la FGRI querían volver al juego. Mateo vio cómo el número de usuarios aumentaba, 50, luego 100, luego 200. Cada transacción registrada, cada mensaje capturado, todo ello invisible para todos excepto para él. Deberías estar orgulloso, dijo Héctor, de pie detrás de la silla de Mateo mientras los monitores mostraban el tráfico de la red. Has construido algo que durará décadas. Construí una prisión para mí mismo. No, construiste la libertad para mí, para mi organización, para todos los que quieren operar fuera del control del gobierno. La mano de Héctor se posó en el hombro de Mateo, pesada y posesiva. Y cuando todo esto funcione sin problemas, mantendré mi palabra. Puedes desaparecer, empezar de nuevo. Quizás reconstruir las cosas con Mariana. Ella no me aceptará de vuelta. Entonces encontrarás a otra persona. Aún eres joven, talentoso. Podrías tener una buena vida, Mateo. Todo lo que tienes que hacer es aceptar en lo que te has convertido. Un traidor. Un criminal. Todo contra lo que había luchado. ¿Cuándo podré irme? Pronto.
Deja que la red se estabilice. Asegúrate de que no haya problemas iniciales. Otra semana, quizás 2. Demasiado tiempo. Raúl necesitaba más tiempo para reunir recursos, planificar un asalto. Pero Mateo no podía demorarse sin levantar sospechas. Quiero ver a mi hija. Antes de irme. Héctor lo consideró. Una reunión. Supervisada. La organizaré. 2 días después, Damián llevó a Mateo a Guadalajara. El encuentro se fijó en un parque público, la idea de Héctor de seguridad a través de la exposición. Génesis estaría posicionada cerca con un rifle. A la menor señal de las fuerzas del orden, empezaría a disparar a la multitud. Héctor sabía que Mateo no arriesgaría víctimas civiles. Elena estaba sentada en un columpio cuando Mateo llegó, con Mariana de pie a su lado, vigilando. Su hija parecía más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido y demacrado. Mariana se veía peor. Ojeras bajo los ojos, pérdida de peso, el tipo de agotamiento que proviene de semanas de miedo. 20 minutos, dijo Damián, quedándose junto al coche. Y recuerda, estamos observando. Mateo caminó hacia los columpios. Elena lo vio y se quedó helada, luego se lanzó del columpio y corrió. Él la atrapó, levantándola, sintiendo sus pequeños brazos aferrarse a su cuello. Papi, papi. Tenía tanto miedo. Lo sé, cariño. Lo sé. Ya estoy aquí. Mariana observaba con una expresión que Mateo no pudo leer. Cuando finalmente bajó a Elena, su hija lo miró con preguntas en los ojos. ¿Sigues haciendo la cosa mala para el hombre malo? Confía en una niña de 7 años para ir al grano. Sí, admitió. Pero no por mucho más tiempo. Papá tiene un plan. ¿Puedes contármelo? No, porque eres más lista que yo, y si conoces el plan, podrías intentar ayudar. Necesito que te mantengas a salvo. Elena procesó esto con la seriedad de una niña que se había visto obligada a crecer demasiado rápido. Vale, pero tienes que prometer que volverás. Lo prometo. Mariana habló por primera vez. No hagas promesas que no puedas cumplir. Nunca le he roto una promesa a ella. No empezaré ahora. Rompiste todas las promesas que me hiciste a mí. La voz de Mariana era controlada, pero Mateo podía oír la rabia debajo. En la enfermedad y en la salud, en lo bueno y en lo malo, amar y honrar. Las rompiste todas el día que mentiste sobre quién eras. Lo sé. ¿Eso es todo? Solo, lo sé. No tienes derecho a... Se detuvo, mirando a Elena. No deberíamos hacer esto aquí. Entonces, ¿cuándo? Cuando esto termine, ¿me darás la oportunidad de explicarme? ¿Explicar qué? ¿Cómo construiste toda nuestra vida sobre una base de mentiras? ¿Cómo me usaste como tapadera para tu protección de testigos? No hay nada que explicar, Mateo. Lo entiendo perfectamente. No lo entiendes todo. Entonces dímelo ahora mismo. Dime la única cosa que hace que esto esté bien. Mateo miró a su hija, y luego de nuevo a Mariana. La noche que te lo propuse, casi huí. Héctor tenía razón en eso. Tenía una mochila, un billete a San Antonio. Iba a desaparecer porque la culpa me estaba carcomiendo. Y pensé en ti, en la forma en que te reías de mis chistes malos, en la forma en que te quedabas dormida leyendo en el sofá, en la forma en que hacías que el mundo tuviera sentido. Y me di cuenta de que todo lo que había hecho, el trabajo encubierto, el testimonio, todo lo había hecho porque creía en la justicia y en el bien y el mal. Pero amarte fue la primera vez que hice algo simplemente porque se sentía bien. No porque fuera táctico o estratégico, solo porque me hiciste querer ser mejor. Los ojos de Mariana estaban húmedos. Eso no arregla las mentiras. No, no lo hace. Pero significa que no todas eran mentiras. El hombre que se casó contigo, que sostuvo a Elena por primera vez, que construyó esa casa en el árbol en el patio trasero aunque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él era real. Es real. Ese soy yo, Mariana. El resto era solo contexto. Contexto que me ocultaste. Sí. Durante 8 años. Sí.
Ella se dio la vuelta, secándose los ojos. No sé si puedo perdonarte. No sé si debería siquiera intentarlo. No te pido perdón. Te pido una oportunidad. Cuando esto termine, cuando nos ocupemos de Héctor y estemos a salvo, te pido una conversación, solo tú y yo. Y si después de eso todavía quieres irte, te dejaré ir. Firmaré los papeles que quieras, te daré lo que necesites. Pero por favor, dame esa única oportunidad. Mariana guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, asintió. Una oportunidad. Pero Mateo, si mueres haciendo cualquier estupidez que estés planeando, nunca te perdonaré. ¿Entiendes? Elena necesita a su padre. Incluso un padre mentiroso, reservado e imposible es mejor que uno muerto. Entiendo. Damián gritó, se acabó el tiempo. Mateo se arrodilló, abrazando a Elena una vez más. Pórtate bien con tu madre. Haz tus deberes. No hackees más dispositivos protegidos con contraseña. Elena se rió entre lágrimas. Lo intentaré. Él se levantó, miró a Mariana una última vez y caminó de regreso al coche. Mientras Damián se alejaba, Mateo vio a su familia encogerse en el espejo retrovisor. Mariana tenía los brazos alrededor de Elena, ambas observando cómo se iba el coche. Conmovedor, dijo Damián. Casi me hace sentir mal por lo que viene después. La atención de Mateo se centró de golpe. ¿Qué viene después? ¿Héctor no te lo dijo? Estamos expandiendo operaciones. La red ha tenido tanto éxito que vamos a traer a algunos de los antiguos socios de Alex, los que se libraron antes de las redadas de la FGR. Vuelan mañana para una sesión de estrategia. ¿En la cabaña? ¿Dónde más? Héctor quiere presumir de tu obra, demostrar que la organización Erran es el futuro. Era el momento. El momento que Mateo había estado esperando. No solo Héctor y su equipo principal, sino múltiples objetivos de alto valor en un solo lugar. Si Raúl estaba listo, si el plan funcionaba, podrían desmantelar una parte significativa de la red criminal de una sola vez. Pero también significaba más seguridad, más guardias, más formas de que las cosas salieran mal. Cuando regresaron a la cabaña, Mateo encontró a Héctor en la sala de tecnología revisando los análisis de usuarios. Te reuniste con tu familia, dijo Héctor sin levantar la vista. ¿Cómo fue? Doloroso. ¿Bien? El dolor es esclarecedor. Héctor abrió una nueva pantalla. Estos son nuestros invitados para mañana. Quiero que los conozcas, les muestres la red, les expliques cómo funciona. Piénsalo como una presentación de ventas. Mateo escaneó los nombres. La mayoría le resultaban familiares de sus días en la FGR, jugadores de nivel medio que habían evitado el procesamiento por ser cuidadosos o afortunados. Pero un nombre destacaba, Elías Mendoza, el director financiero de Alexander Volkov. El hombre que había gestionado los flujos de dinero, cubierto las pistas, hecho funcionar el imperio. Desapareció el día antes de las redadas de la FGR, se desvaneció tan completamente que ni la investigación de Mateo pudo encontrarlo. ¿Elías viene aquí? Ha estado en Argentina durante 8 años, pero quiere volver al juego. Y tiene capital para invertir. Héctor sonrió. Entre su dinero y mi ambición, vamos a construir algo más grande de lo que mi hermano jamás imaginó. Mateo mantuvo su expresión neutral. Suena impresionante. ¿Lo será? Y tú lo hiciste posible. Héctor se levantó, dándole una palmada en el hombro a Mateo. Después de mañana, una vez que la asociación se formalice, eres libre de irte. Fingiré tu muerte, probablemente un accidente de coche, y podrás desaparecer. Empezar de nuevo. ¿Así de simple? Así de simple. Construiste lo que necesitaba. Cumpliste tu palabra. Yo cumpliré la mía. Sonaba demasiado fácil. Héctor no era sentimental, pero tampoco era estúpido. ¿Realmente dejaría que Mateo se fuera con todo este conocimiento? No, no lo haría. Lo que significaba que mañana era el final del juego para ambos. Esa noche, Mateo usó su breve acceso al ordenador para enviar un último mensaje a Raúl, mañana, mediodía. 8 objetivos, armados. Ven preparado.
Luego borró todo rastro del mensaje y se preparó para la guerra. Capítulo 7. La convergencia. La mañana llegó con niebla rodando por la sierra, tan espesa que Mateo apenas podía ver la línea de los árboles desde las ventanas de la cabaña. Condiciones perfectas para un asalto. Raúl lo apreciaría. Héctor había transformado la sala principal de la cabaña en un espacio de conferencias. 8 sillas alrededor de una larga mesa, una pantalla de presentación en un extremo. Un servicio de café preparado como si fuera una reunión de negocios legítima. Lo absurdo habría sido gracioso si lo que estaba en juego no fuera tan alto. Los invitados comenzaron a llegar a las 10 de la mañana. Elías Mendoza llegó primero, saliendo de una camioneta Mercedes con 2 guardaespaldas a cada lado. Era más viejo de lo que sugerían sus fotos, de cabello plateado y distinguido, vistiendo un traje italiano que probablemente costaba más que el coche de Mateo. Nada en él sugería al criminal. Parecía un banquero, que era exactamente lo que había sido para el sindicato Volkov. Natalio, dijo Elías, extendiendo la mano. ¿O debería llamarte Mateo ahora? Debo decir que nunca esperé verte trabajando para Héctor. La vida da giros extraños. Así es. Sin rencores por el testimonio, espero. Solo estabas haciendo tu trabajo. Lo respeto. La facilidad con la que lo dijo era escalofriante. 8 años atrás, el testimonio de Mateo había ayudado a desmantelar toda la operación de Elías. Y ahora, aquí estaba, sonriendo como si fueran viejos colegas. Los demás llegaron en grupos. Mateo reconoció a 4 de ellos de los informes de la FGR, operadores de nivel medio especializados en lavado de dinero, fraude de identidad, tráfico de armas. Los 2 últimos eran caras nuevas, probablemente reclutados de la operación argentina de Elías. A las 11:30, todos estaban reunidos. Héctor se puso de pie a la cabecera de la mesa, irradiando confianza. Caballeros, gracias por venir. Lo que estoy a punto de mostrarles revolucionará nuestra forma de operar. No más preocupaciones por la vigilancia de la FGR. No más paranoia sobre el descifrado de comunicaciones encriptadas. Mateo Vargas nos ha construido algo sin precedentes. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. Sintió el peso de su atención, el cálculo detrás de sus sonrisas. Eran hombres que habían construido sus carreras sobre la crueldad y la paranoia. No confiarían fácilmente. Muéstrales, dijo Héctor. Mateo abrió la interfaz de la red en la pantalla de presentación. Esta es una red de comunicación distribuida que utiliza encriptación de grado militar y algoritmos resistentes a la computación cuántica. Cada mensaje se fragmenta, se encripta en el origen, se enruta a través de un mínimo de 50 servidores proxy en 30 países, y se reensambla solo en el destino. Los guió a través de la arquitectura, explicando las características de seguridad, demostrando la imposibilidad de rastrear el tráfico. Génesis había preparado una demostración en vivo, 2 usuarios en diferentes países intercambiando mensajes que aparecían como ruido aleatorio para cualquiera que monitoreara la red. ¿La FGR no puede descifrar esto?, preguntó Elías. Podrían, con tiempo y recursos ilimitados. Pero para cuando descifren un mensaje, los protocolos de enrutamiento ya habrán cambiado. Es como intentar atrapar humo. ¿Y el costo? Mínimo. La infraestructura ya está construida. Solo pagas por el acceso. Héctor puede discutir los términos. Elías se reclinó, impresionado. Esto es exactamente lo que necesitamos. Con este tipo de seguridad, podríamos coordinar operaciones en todos los continentes. No más aislamiento, no más trabajo en células. Esto es un multiplicador de fuerza. Los demás asintieron de acuerdo. Héctor brillaba de satisfacción. ¿Entonces tenemos un trato?, preguntó Héctor. Tenemos el marco de un trato, corrigió Elías. Pero me gustaría que mis técnicos revisaran el sistema. Diligencia de vida estándar. Por supuesto. Génesis puede. Las luces se apagaron. Por un momento, todos se sentaron en la oscuridad. Luego se activaron los generadores de emergencia, bañando la habitación con una tenue luz roja de emergencia. ¿Qué demonios? Damián estaba de pie, con el arma fuera. La expresión de Héctor se había vuelto fría. Génesis, informa. La voz de Génesis llegó por la radio.
Alguien cortó la línea eléctrica principal. Me estoy reposicionando para. Se desataron disparos afuera. No ráfagas alocadas, sino ráfagas controladas de 3 disparos. Disparos profesionales. Contacto, la voz de Génesis era aguda. Múltiples hostiles aproximándose desde el norte. Cuento 5. No, 7. Están flanqueando. Más disparos. Luego silencio. ¿Génesis? Damián ya se movía hacia la puerta. Todos mantengan la calma, ordenó Héctor. Damián, toma a 2 hombres y asegura el perímetro. Elías, posiciona a tus guardaespaldas. Podría ser la policía, podría ser una banda rival. De cualquier manera, no nos van a atrapar. Pero Mateo sabía la verdad. Era Raúl. La pregunta era si Raúl había traído suficiente gente para que esto funcionara. Más disparos afuera, más cerca ahora. Alguien gritaba. A través de la ventana, Mateo vio destellos de fogonazos en la niebla. Ráfagas cortas y controladas desde el norte y el oeste. Raúl había traído al menos 2 equipos, quizás más. Héctor agarró a Mateo, acercándolo. ¿Tú hiciste esto? ¿Los llamaste? He estado bajo vigilancia 24/7. ¿Cuándo habría llamado a alguien? Era técnicamente cierto, los mensajes se habían enviado días atrás. Héctor lo empujó. Si esto es la FGR, esa red tuya acaba de convertirse en evidencia. Más te vale rezar para que no lo sea. Pero no era la FGR. Raúl se había retirado hacía 5 años, pero todavía tenía contactos, exoperadores militares, contratistas de seguridad privada, hombres que le debían favores. Hombres que vendrían cuando él llamara, sin hacer preguntas. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Damián entró tambaleándose, con sangre brotando de una herida en el hombro. Están por todas partes, jadeó. Equipo profesional, equipo de grado militar. Eliminaron a Génesis, inutilizaron los vehículos. Estamos atrapados. Elías ya se movía hacia la parte trasera de la cabaña. ¿Hay otra salida? El sótano de raíces, dijo Héctor. Por aquí. Se movieron en grupo, con Héctor al frente, los guardaespaldas de Elías cubriendo la retaguardia. Pero Mateo se quedó atrás, observando cómo se desarrollaba el caos. A través de la ventana, vio figuras moviéndose a través de la niebla, equipo táctico, armas con silenciador, coordinación perfecta. Raúl había traído a su mejor equipo. Una de las figuras miró hacia la ventana. Incluso a través de la niebla, Mateo lo reconoció, Raúl Suárez, más viejo y canoso que hace 8 años, pero aún moviéndose como el militar que una vez fue. Vio a Mateo, hizo un pequeño gesto de asentimiento y le hizo una señal a su equipo. Estaban entrando en la cabaña. Mateo tenía segundos para decidir. ¿Seguir a Héctor y a los demás al sótano de raíces, intentar mantener su tapadera? ¿O separarse ahora, confiar en que Raúl se encargaría de ello? Vargas. Héctor estaba en la entrada del sótano. ¡Muévete! Una granada aturdidora explotó a través de la ventana delantera. El mundo se volvió blanco y silencioso. Cuando la visión de Mateo se aclaró, el equipo de Raúl estaba dentro, moviéndose con precisión. 4 hombres, todos armados con rifles de asalto, despejando la habitación con eficiencia profesional. Raúl señaló a Mateo. ¡Al suelo! Ahora. Mateo se tiró al suelo, con las manos detrás de la cabeza. Interpretar el papel de cautivo. El equipo aseguró la sala principal en segundos, luego se movió hacia la entrada del sótano. Pero Héctor ya había desaparecido abajo, arrastrando a Elías y a los demás con él. Raúl se arrodilló junto a Mateo, manteniendo su rifle apuntando a la entrada del sótano. ¿Estás bien? Sí. Héctor tiene 8 personas ahí abajo, todas armadas. Va a ser un baño de sangre si entráis. No planeamos entrar. Tenemos algo mejor. Sacó un detonador remoto de su chaleco. Cuando me enviaste la ubicación, tuve 3 días para prepararme. Cableamos el sótano con suficiente gas para dormir a todos durante 6 horas. No letal, en su mayoría. Quizás quieras aguantar la respiración.
Presionó el botón. Un suave siseo resonó desde abajo, luego gritos, luego tos, luego silencio. Dale 90 segundos, dijo Raúl. Esperaron. La niebla afuera comenzaba a disiparse, revelando los cuerpos del equipo de seguridad de Héctor esparcidos por el perímetro. La gente de Raúl había sido brutalmente eficiente. Después de 2 minutos, el equipo de Raúl descendió al sótano, con máscaras de gas puestas. Emergieron, arrastrando cuerpos inconscientes, Héctor, Elías, Damián, todos los demás, atados con bridas y neutralizados. ¿Se acabó?, preguntó Mateo. Ni de cerca. Raúl lo levantó. Tenemos a Héctor y su equipo, pero la red sigue funcionando. Tienes que activar esa llave maestra que construiste. Registra todo. Danos la evidencia que necesitamos para detener a los usuarios. Mateo se dirigió al portátil, sus dedos volando sobre el teclado. La secuencia era compleja, disfrazada en los patrones de tráfico de red normales, pero él la había diseñado y sabía exactamente dónde presionar. La llave maestra se activó. En todo el mundo, en 30 países, la red comenzó a registrar su propio tráfico. Cada mensaje, cada transacción, cada usuario, todo capturado y subido al servidor de entrega muerta al que accederían los contactos de la FGR de Raúl. ¿Cuántos usuarios?, preguntó Raúl. El último recuento fue de 400 y pico. Estás viendo toda la red criminal de la Dark Web para el hemisferio occidental. Raúl silbó. La FGR te va a hacer un desfile. La FGR cree que estoy en protección de testigos en Querétaro. Sí, sobre eso. Raúl sacó su teléfono, mostrando a Mateo un mensaje. Moví algunos hilos. Tu estatus de protección está siendo restablecido. Autorización de seguridad completa restaurada. Y hay una oferta de trabajo esperándote. División de delitos cibernéticos, puesto de analista senior. Si lo quieres. Mateo miró la forma inconsciente de Héctor Herrán, atado con bridas e indefenso en el suelo. 8 años de planificación, meses de rabia y venganza, todo terminado en 90 segundos de gas somnífero. ¿Y los demás? ¿La gente que Héctor trajo? Ya están siendo detenidos. Tenemos equipos coordinando con la Interpol, la FGR, agencias locales. Para mañana por la mañana, cada persona que usó esa red estará bajo custodia o huyendo. Se había acabado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La FGR descendió sobre la cabaña como langostas, camiones llenos de técnicos de evidencia, especialistas en cibernética, incluso un centro de comando móvil que se instaló en el claro. Héctor y su equipo fueron transportados a un centro de detención federal en el altiplano, cada uno enfrentando cargos que los pondrían tras las rejas de por vida. Mateo pasó 16 horas siendo interrogado. Cada detalle de las últimas 4 semanas, cada conversación con Héctor, cada línea de código en la red. La subdirectora de delitos cibernéticos le agradeció personalmente por la mayor redada de la Dark Web en la historia de la FGR. 463 arrestos, dijo, mostrándole el recuento en su tableta. Lavadores de dinero, traficantes de armas, narcotraficantes, traficantes de personas. Acabas de limpiar nuestro cúmulo de casos para los próximos 3 años. Yo solo construí una red, dijo Mateo. Construiste una trampa. Hay una diferencia. Le ofreció el trabajo que Raúl había mencionado, analista senior, beneficios completos, asistencia para la reubicación si quería volver a la Ciudad de México, una oportunidad de regresar al trabajo que había dejado atrás hacía 8 años. Mateo dijo que lo pensaría. Lo que realmente necesitaba era ver a su familia. Mariana todavía estaba en Guadalajara, en casa de su hermana. Sofía Herrera había sido informada por agentes de la FGR, entendía lo suficiente como para saber que Mateo no era el villano que había asumido. Pero entender no significaba perdonar. Cuando Mateo llamó a la puerta de Sofía, fue Elena quien abrió. Lo miró por un momento y luego se lanzó a sus brazos. ¿Volviste? Lo prometiste y volviste. Siempre volveré por ti, cariño. Siempre. Mariana apareció en el pasillo, con Sofía detrás de ella. Su esposa parecía agotada, cautelosa, pero no huía. ¿Podemos hablar?, preguntó Mateo. Mariana asintió. Sofía, ¿puedes llevar a Elena al parque?
Por supuesto. Vamos, pequeña. Vamos a dar de comer a los patos. Cuando estuvieron solos, Mariana lo llevó a la sala de estar. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, una distancia que parecía de millas. La FGR me contó lo que hiciste, dijo Mariana. Sobre la red, la trampa, todo. Dijeron que ayudaste a detener a cientos de criminales. Tuve ayuda. También dijeron que arriesgaste tu vida. Que si Héctor se hubiera dado cuenta de lo que estabas haciendo, te habría matado. Probablemente. Y lo hiciste de todos modos. Sus ojos estaban rojos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente huir? Llevarnos a un lugar seguro y dejar que alguien más se encargara de Héctor. Porque huir no lo habría detenido. Nos habría encontrado tarde o temprano. ¿Y por qué? Mateo se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque hace 8 años, tomé la decisión de luchar por algo más grande que yo. Derribé al sindicato Volkov porque era lo correcto, aunque significara ocultar quién era. Y no podía dejar de ser esa persona solo porque era inconveniente. ¿Incluso si te costaba tu familia? Estaba tratando de salvar a mi familia. Tú y Elena, sois todo para mí. Pero tampoco podía dejar que Héctor reconstruyera lo que su hermano empezó. Demasiada gente habría resultado herida. Mariana guardó silencio durante mucho tiempo. Quiero odiarte por las mentiras, los secretos, el peligro que trajiste a nuestras vidas. Quiero hacer las maletas con Elena y desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar donde no puedas encontrarnos. Deberías. Estaríais mejor. No me digas lo que debería hacer. Había fuego en su voz ahora. Ya no tienes derecho a tomar decisiones por mí. No más. Tienes razón. Lo siento. Deja de disculparte. No quiero disculpas, Mateo. Quiero la verdad. Toda. No más secretos. No más información clasificada que no puedas compartir. Si hay alguna posibilidad de arreglar esto, necesito saberlo todo. Así que Mateo se lo contó. Empezó por el principio, con su reclutamiento en la FGR directamente desde el TEC de Monterrey. Le habló de su primera misión encubierta, el miedo y la adrenalina, la forma en que había aprendido a convertirse en otra persona. Le habló del sindicato Volkov, de Alexei y el imperio que había construido, de los 3 años que Mateo había pasado viviendo una mentira. Le habló de Marco Petrovic, el joven de 17 años que se había ahorcado en un centro de detención juvenil, de las pesadillas que Mateo todavía tenía a veces, de los rostros de las personas que había ayudado a encerrar, de la culpa que nunca desaparecía del todo. Y le habló de conocerla a ella, de la cafetería un martes lluvioso, de la forma en que se había reído cuando él derramó su bebida intentando pedirle su número, de enamorarse tan completamente que le aterrorizaba. Debería habértelo dicho antes de casarnos, dijo. Lo sé, pero tenía miedo de que huyeras. Miedo de perder lo único real en mi vida. Así que mentiste en su lugar. Sí. Y lo siento. Lo sentiré por el resto de mi vida. Pero no puedo cambiarlo, Mariana. Todo lo que puedo hacer es prometer que de ahora en adelante no habrá más secretos, no más mentiras. Solo yo. Exactamente como soy, para bien o para mal. Mariana se secó los ojos. La FGR te ofreció un trabajo. ¿Cómo lo? El marido de Sofía es abogado. Hizo algunas llamadas, se enteró de lo que estaba pasando. Te quieren en la Ciudad de México, trabajando en delitos cibernéticos. Lo rechacé. Mariana pareció sorprendida. ¿Por qué? Porque he terminado de elegir el trabajo por encima de todo lo demás. Si me dejas, quiero volver. No a la Ciudad de México, no a una nueva vida. De vuelta a Querétaro. De vuelta a nuestra casa. De vuelta a ser el padre de Elena y tu esposo. Encontraré trabajo. Un trabajo normal. Nada clasificado. Consultoría de ti, seguridad de redes, lo que sea que nos mantenga estables. ¿Y si la gente de Héctor viene a por ti? No lo harán. Héctor se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional, igual que Elías y los demás. Su organización está acabada.
La FGR confiscó todos sus activos, congeló todas sus cuentas. Están acabados. No puedes garantizar eso. No. Pero puedo prometer que nunca volveré a poneros a ti y a Elena en peligro. Si hay la más mínima señal de problemas, tendremos protección de la FGR, reubicación, lo que sea necesario. Mariana se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, Sofía empujaba a Elena en un columpio, ambas riendo. Normal. Seguro. Todo lo que Mateo quería darles. Necesito tiempo, dijo Mariana finalmente. Para procesar esto, para averiguar si puedo volver a confiar en ti. No es algo que pueda decidir en una conversación. Entiendo. Pero no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que necesito ver quién eres ahora. El verdadero tú. No Natalio Ramírez o Mateo Vargas, sino quien quiera que seas realmente debajo de todas las identidades. No sé si ya lo sé. Entonces lo averiguaremos juntos. Quizás. Se volvió para mirarlo. Una condición. Terapia familiar. Los tres. No vamos a hacer esto solos. De acuerdo. Y le dices a Elena la verdad. Una verdad apropiada para su edad. Pero merece saber quién es realmente su padre. Se lo diré. Mariana se acercó a él, deteniéndose justo fuera de su alcance. Esto no significa que estemos bien. No significa que te haya perdonado. Pero significa que estoy dispuesta a intentarlo. Mateo se levantó. Eso es más de lo que merezco. Mucho más. Pero casi sonreía. No hagas que me arrepienta. Capítulo 9. La nueva fundación. 6 meses después, Mateo estaba en el patio trasero de su casa en Querétaro, observando a Elena demostrar su proyecto de la Feria de Ciencias a los jueces. Había construido un modelo funcional de un ordenador cuántico, ridículamente avanzado para una niña de 7 años, pero así era Elena. Mariana estaba a su lado, con su mano en la de él, ambos radiantes de orgullo. El último medio año había sido difícil. Sesiones de terapia donde excavaron en los restos de la confianza, largas conversaciones sobre quiénes querían ser en el futuro, momentos de duda en los que parecía más fácil simplemente rendirse. Pero siguieron adelante. Mateo había aceptado un trabajo en una firma de ciberseguridad legítima en Guadalajara, asesorando a empresas que necesitaban protección de red. El trabajo era honesto, legal y aburrido de la mejor manera posible. Llegaba a casa todas las noches a las 6, ayudaba con las tareas, entrenaba al equipo de fútbol de Elena. Héctor Herrán cumplía cadena perpetua sin libertad condicional en una instalación de máxima seguridad en el altiplano. Damián y Génesis habían aceptado acuerdos de culpabilidad, testificando contra los demás a cambio de sentencias reducidas. Elías Mendoza había huido a Argentina pero fue capturado intentando abordar un avión a Paraguay. Toda la organización había sido desmantelada. Raúl lo visitaba una vez al mes, generalmente trayendo a su hija para que jugara con Elena. Se había retirado para siempre esta vez, compró un barco de pesca, habló de escribir sus memorias. Él y Mateo nunca hablaban de la cabaña, del asalto, de la noche en que todo cambió. No lo necesitaban. Va a ganar, dijo Mariana, apretando la mano de Mateo. Probablemente. Es aterradora. Lo saca de ti. Elijo tomar eso como un cumplido. Mariana se rió, y el sonido fue como la luz del sol. Habían encontrado el camino de regreso a la risa, a la confianza, a algo que se sentía como el comienzo del perdón. La presentación de Elena terminó con un aplauso entusiasta. Corrió hacia ellos, prácticamente vibrando de emoción. Dijeron que mi teoría cuántica era notablemente sofisticada para mi grupo de edad. Y el señor Hernández dijo que nunca había visto a una niña de 7 años explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg tan claramente. Eso es increíble, cariño, dijo Mateo, levantándola. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Todavía vamos a por helado después? Doble bola. Te lo has ganado. Mientras caminaban hacia el coche, Mateo sintió que la mano de Mariana se deslizaba de nuevo en la suya. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Esa noche, después de que Elena se durmiera y la casa estuviera en silencio, Mateo y Mariana se sentaron en el porche trasero, observando las estrellas emerger a través de las nubes. He estado pensando, dijo Mariana.
En lo que dijo el terapeuta, sobre construir nuevos recuerdos para reemplazar los viejos. Sí. Creo que deberíamos hacer un viaje, los tres. A algún lugar donde nunca hayamos estado juntos. Crear nuevos recuerdos que nos pertenezcan a todos nosotros. No a Natalio Ramírez o Mateo Vargas, sino a nuestra familia. ¿A dónde te gustaría ir? A cualquier parte. A todas partes. Elena está obsesionada con los volcanes ahora mismo. ¿Quizás Colima? Podríamos ver el volcán, ir al observatorio, dejar que se entusiasme con las formaciones geológicas. Mateo sonrió. Eso suena perfecto. Sí que lo parece, ¿verdad? Mariana apoyó la cabeza en su hombro. No digo que todo esté arreglado. Todavía hay días en que recuerdo las mentiras y me enfado de nuevo. Pero también hay días en que te miro y veo al hombre del que me enamoré. Y esos días están empezando a superar a los días de enfado. Me conformo con eso. Más te vale. Porque no voy a pasar por esto de nuevo. Esto es todo, Mateo. Una mentira más, un secreto más, y hemos terminado. Lo digo en serio. Lo sé. No más mentiras. No más secretos. Solo nosotros. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las estrellas. Adentro, la luz de noche de Elena brillaba suavemente en su ventana. La casa estaba tranquila, segura, normal. Todo por lo que Mateo había luchado. A la mañana siguiente, llegó un paquete. Sin remitente, solo el nombre de Mateo escrito con letra pulcra. Dentro había un solo artículo, un teléfono prepago con un mensaje ya cargado. Hiciste un buen trabajo con esa red. Si alguna vez quieres volver al campo, llama a este número. El mundo necesita gente como tú. Subdirectora. La subdirectora de delitos cibernéticos, ofreciéndole otra oportunidad en la vida que había dejado atrás. Mateo miró el teléfono durante un largo momento. Pensó en la adrenalina, la resolución de acertijos, la satisfacción de atrapar a los malos. Pensó en todo lo que había sacrificado por esa vida. Luego pensó en la risa de Elena, en la mano de Mariana en la suya, en las noches de martes ordinarias viendo reality shows terribles en el sofá. Metió el teléfono en el bolsillo, salió y lo tiró a la basura. Algunas puertas las cierras y te alejas. Algunas vidas las eliges dejar atrás. Esta era su vida ahora. Mariana, Elena, el trabajo aburrido, los entrenamientos de fútbol, los proyectos de la feria de ciencias. Real, honesta, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Y por primera vez en su vida adulta, Mateo Vargas estaba exactamente donde quería estar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.